Ya conocemos la tercera división del trigemio. La dominé, ya sé dónde va, qué hace, conocí sus excepciones. Siguiendo con la historia, entonces vamos para la tercera y última fosa. Y lo mismo, vamos a hacer un mismo recorrido. En este caso, seguramente el contenido nervioso será segunda división del trigemio. Entonces, hablemos lo primero, de limitaciones de esta fosa. Entonces, cuando hablamos de fosa pterigomaxilar, acuérdense que es el espacio que está más hacia el fondo. Yo aquí tenía fosa temporal por dentro con respecto al arco cigomático, o sea, aquí en esta región hemos revisado la fosa cigomática y ahora me dicen que me introduzca, que penetre hacia ese espacio que está allá en el fondo y que eso va a ser mi fosa pterigomaxilar. Por obvias razones, hay las limitaciones en una figura unidimensional de ver algo tridimensional, pero ya lo hemos visto en el cráneo. Entonces, al meterme allá, al estar allá en el fondo, me dicen que busque techos, pisos, paredes, todo el ejercicio que hemos hecho. Hicimos el ejercicio, o los últimos ejercicios que hicimos cuando estábamos en huesos del cráneo, fue revisar el contenido en órbita, y cuando estábamos en efenoides hablábamos de fisura orbitaria inferior. Y hacíamos una reflexión sobre eso, que la traigo a colación aquí. Porque cuando yo estoy en la fosa pterigomaxilar y miro hacia arriba, veo una luz en el cráneo, ¿no? Veo una luz que entra y que esa luz viene de cavidad orbitaria. El techo de la fosa pterigomaxilar se llama fisura esfenomaxilar o fisura orbitaria inferior. Ese es mi techo de esa región. Piso, tengo un problema. Tengo dos estructuras que convergen. Eso es lo que me trata de mostrar la imagen. El piso es compartido. El piso lo tomo como la intersección y el ángulo que se forma por dos estructuras. Tuberosidad del maxilar superior y apófisis pterigoides. Esa convergencia de ellas, las dos contribuyen en el piso. Si miro la pared anterior, si estoy aquí en esta fosa y miro hacia adelante, tuberosidad del maxilar superior. Si miro hacia atrás, apófisis pterigoides. Me quedan solamente dos límites. Me queda el límite lateral y me queda el límite medial. ¿Límite lateral? No, ya es operativo. La fosa cigomática. El límite lateral fue todo el contenido de estructuras. La fosa cigomática será el límite lateral. ¿Sí me hice entender? Aquí estoy en temporal, aquí estábamos en cigomática y me introduje en la pterigomaxilar. O sea que si yo salgo de la pterigomaxilar, me encuentro con mi fosa cigomática. Y me falta el límite medial, que es el que me pone a prueba, conocer estos huesitos. Pero yo sé por huesos de la cara y el cráneo que entre la tuberosidad del maxilar superior y las pterigoides hay un hueso interpuesto. La lámina vertical del hueso palatino. Queremos a ver si es cierto. A ver qué me dice. Ah, sí, miren, aquí está. Aquí tengo maxilar superior, aquí están las pterigoides, y si me introduzco, ¿se acuerdan que en el fondo de la fosa hay un foramen? Y era este foramen que estaba aquí, el foramen esfenopalatino. O sea que la figura sí es cierta. El límite medial de mi fosa pterigomaxilar se llama lámina vertical del hueso palatino. O sea que estaría en pared lateral de la nariz. Ubicado, ¿cierto? Contenido. Bueno, entonces entramos con contenido nervioso. Segunda división del trigemio. ¿Qué tiene de especial esta segunda división del trigemio? Hago lo mismo. Sale del cráneo. ¿Por dónde sale? Agujero redondo mayor. ¿Qué tiene de malo de pronto criticarlo un poquitico la figura? Es que la segunda división del trigemio sale por el foramen redondo mayor o rotundo. Y apenas sale, da un ramo que se devuelve y entra al cráneo por el mismo agujero redondo mayor. Entonces va a ser el ramo meningio recurrente. Entonces este ramito, que es este que está aquí, no debería estar aquí, sino acá. Y entrar, sale por el redondo mayor y entra nuevamente al cráneo por el redondo mayor. ¿Listo? Meningio recurrente. Listo. Entonces continuamos. ¿Qué más tiene esta segunda división del trigemio? Voy a hablar de un nervio que se llama cigomático orbitario. Y cuando a mi mente llega, porque ya les llegó ese mensaje, cigomático orbitario, pienso en un nervio que me da dos ramas que se convierten en 4 nervios. Miremos la figura.
Ah, sí, aquí me dice, cigomático orbital, blanco y negro. Ese es de mis libros antiguos, eso es una joya. Testín Latatier, que es el único que me cuenta la verdad, y eso parcialmente. Entonces tengo segunda división del trigémino. Entonces me dice que la segunda división y ese ramo cigomático orbital tiene que darme dos nervios, que se llaman lágrimo palpebral y un ramo que se llama temporomalar. Entonces de esos dos se originan cuatro. Ah, sí, porque entonces deberá ser un ramo. Lo que es lágrimo palpebral tiene que ser un nervio que vaya a glándula lagrimal, un nervio que vaya a párpado superior. Después me hablan de temporomalar, o sea, un nervio que vaya o que salga o que esté en esta región malar y otro que vaya hacia la región temporal. Ahí están mis cuatro ramos. El ejercicio lo hicimos cuando estábamos en la fisura orbitaria inferior. No tengo ninguna opción diferente para que ese nervio haga ese trabajo, sino que entre dentro de la cavidad orbitaria. Si estoy en cavidad orbitaria y entro por fisura orbitaria inferior, me es muy fácil dar el ramo lagrimal. Me es muy fácil dar un ramo palpebral para el párpado superior. Sensitivos. Hasta ahora todo esto es sensitivo, toda esta historia. Pero el problema o el reto mío es cuando soy división temporomalar, porque necesito llegar o salir por este huequito para que me bauticen como foramen como nervio cigomático facial y salir hacia la región temporal para cumplir ese objetivo de mi nombre, que es ramo temporal con inervación sensitiva. Y si estoy en órbita, la única opción que tengo para salir por aquí y salir por acá es buscar un foramen que se encuentra en la porción inferolateral de la órbita. Entonces, para eso tengo el hueso cigomático con tres forámenes. Entro por el cigomático orbitario, salgo por cigomático facial y salgo por cigomático temporal. Todos esos territorios, con esos nombres, son territorios sensitivos. ¿Sí me hago entender? La figura no es la mejor, ninguna. Porque si yo miro esto de Nether solamente me estará aquí mostrando esto que está aquí, que es un ramo lagrimal. Esa historia de Nether es cierta. Ahora, ¿qué estoy observando? No se me pierda. Voy a cambiar de nervio, me voy para la primera división. Cuando yo miro la primera división del trigémino, yo conozco a este amiguito porque ya me lo presentaron. Ese es el nervio lagrimal. El lagrimal de la primera división del trigémino es un ramo sensitivo. Y ahora estoy viendo que la segunda división del trigémino me habían contado de un ramo también lagrimal. Pero el ramo lagrimal de la segunda división del trigémino no es un ramo que llega directamente a la glándula, sino que es un ramo comunicante. El ramo lagrimal de esa segunda división del trigémino, de esa porción lágrimo-palpebral del cigomático orbitario, es un ramo comunicante con el ramo lagrimal de la primera división. ¿Sonó raro? Todo lo que está ahí, ¿cierto? No problema. Eso después lo necesito. Ahora, si trato de revisar las demás figuras, esto será seguramente la región temporal. Este deberá ser el cigomático facial. Se le olvidó pintarme el que iba para el párpado superior. Hay algo criticable ahí, pero me oriento. ¿Sí me hago entender? Ahora, si voy... No la pinto. Sería como esta vista de aquí, por lo menos, que se desprendiera uno hacia adelante. Ahora, si miramos la Tardier, también le critico al papá de la anatomía. Digo que Cuvier y la Tardier fueron los grandes genios de la anatomía. Aquí en esta vista también hay cosas criticables, porque aquí me está mostrando el ramo lagrimal que hace anastomosis con el lagrimal de la primera, pero me manda también unos ramos directos a la glándula. Pero bueno, no digo que esté mal, puede suceder esta historia, sí, puede suceder. Puedo tener el ramo comunicante con el nervio, o puedo tener el nervio que llegue directamente a la glándula. Generalmente hace lo primero, es un ramo comunicante. Y aquí mismo estaría entonces este que viene para aquí, que será el ramo hacia el párpado superior, y aquí estará el ramo hacia la región temporal, y aquí hacia el ramo, cigomático facial, y hacia la región temporal. No es muy clara la imagen tampoco, no me sirve mucho, pero lo que trato de darles, o por lo menos el mensaje, porque no van a entrar a la órbita, pero sí se acuerdan de algo.
Cuando tengo una fractura de hueso cigomático, al menos sé qué síntomas voy a tener, porque al menos sé quién está recorriendo ese hueso cigomático. Entonces no solamente se me afecta en un cigomático y fractura de cigomático o traumas de cigomático, no solamente pienso en piso de órbita, sino que también pienso en pared lateral de la órbita y pienso en los componentes sensitivos que se le pueden afectar al paciente. Y cuando pienso en piso de órbita, bueno, descenso del globo ocular porque se queda sin piso. Pero también pienso en los síntomas sensitivos que pueden haber. El adormecimiento en esta región temporal y el adormecimiento en región lunar. Entonces no me extrañaría eso. Debo tener la capacidad para hacer una buena valoración en esos casos y entender esos signos y síntomas. ¿Sí me hago entender? Sí. Listo. Sale. Listo. Esto, lo mismo. La historia se vuelve muy repetitiva. La otra ramita que tengo de la segunda división del trigémino, esto es tuberosidad del maxilar superior y tengo agujeros alveolares posteriores o dentarios pósteros superiores. Lo mismo que hizo la arteria. El nervio entra y se va a encargar de inervación sensitiva de todo lo que es hueso maxilar superior. Pero cuando llego a hueso maxilar superior, no solamente pienso en hueso, sino sus capas, las capas constitutivas del hueso, algo de la mucosa que lo tapiza y lo que ya sabía. Ramos que van para los dientes. Pero después de que él hace todo el trabajo, se acuerda de algo. El maxilar superior tiene algo guardado en su interior, que está tapizado y que es un seno. Entonces debo darle la inervación a lo que es seno maxilar, que es eso rojito que se ve, que es la mucosa que tapiza el seno maxilar. Me encargo de ese negocio, de seno maxilar. Hasta ahora la historia es solamente sensitiva. Voy a decirlo, después lo cambio. Listo. Sigue avanzando, pero el nervio, cuando avanza, ¿qué será eso? ¿Dónde estoy? Bueno, el nervio avanza y va por encima del seno maxilar, o sea que voy por él. Piso de la órbita. Eso es lo que me dice la imagen. Este jovencito se va por encima del seno maxilar, luego entonces estoy en piso de órbita. Y entonces, ¿qué me estará representando esto aquí? Entré a la órbita por fisura orbitaria inferior. Recorro el piso de la órbita, me encuentro con un surco infraorbitario, recorro un conducto infraorbitario, estoy dentro del hueso. Y cuando estoy dentro del hueso, doy ramos que se introducen, que transitan dentro del hueso. No, acabo de decir de un surco. Surco infraorbitario, conducto infraorbitario y necesito salir por un foramen, pero todavía no. Todavía estoy dentro del conducto, estoy dentro del hueso y doy ramos intraóseos. Esos ramos intraóseos sensitivos, lo que me dice la imagen es que son ramos que van hacia ¿dónde? Se distribuye en el hueso, inervación de hueso, de todos los constituyentes del hueso, de algo de la mucosa que tapiza el hueso, pero son ramos que van hacia la región anterior del maxilar superior. Entonces, por eso me hablan también de ramos incisivos para esa inervación de hueso y esos constituyentes de hueso, incluyendo dientes, de la región incisiva. ¿Se podrían decir dentarios anteriores? Dentarios anteriores, allá iba. Esos ramitos incisivos también les dicen dentarios anteriores. Ahora, eso no los atañe mucho, pero sí les doy un contexto. ¿Cuál es el contexto? Hay anastomosis entre los alveolares posteriores y los dentarios anteriores. Ahora, no porque vayan a ser odontólogos, pero con tales urgencias, no se extrañen que de pronto llegan personas con dolores faciales que les duele la parte anterior y el problema está atrás, o viceversa. Es un diente de atrás el que está comprometido y él jura que le duele este. Resulta que el problema es un molar. Porque se irradia de los dolores a esas anastomosis. Y en muchos casos se veía que eso, hace mucho tiempo antes, y todavía se ven los casos. La persona iba al odontólogo porque le dolía una muela y le sacaban una. Y volvía al día siguiente, me sigue doliendo. Por allá la cuarta muela que le sacaban era que adivinaban. ¿Por qué? Porque los dolores irradiados pueden dar esa sensación. Y el paciente dice, no, me duele aquí, me duele, y resulta que el problema puede estar en cualquiera de estos. ¿Listo? Un poquito de diagnóstico. Ustedes no van a ser odontólogos, pero necesitan de pronto conocer esas anastomosis. ¿Listo? Pero, después de que este ramo dentario anterior da los ramos incisivos y se distribuye hacia los dientes anteriores, también me dice que hay esto.
Hay un ramo nasal que se introduce o que va hacia la cavidad nasal y va a dar inervación sensitiva a las paredes laterales de mi nariz. Y después de eso, mi nervio dice, ya, nada más, quiero salir. Entonces sale por el foramen infraorbitario. Y entonces se va a llamar nervio infraorbitario. Y el infraorbitario, ¿cuándo sale? Pues da un ramo hacia arriba. Inervación sensitiva del párpado inferior. Un ramo hacia abajo, inervación sensitiva del labio superior, y se va un ramo intermedio, un ramo medial, que va con destino hacia la inervación sensitiva de alas de la nariz, pero el ramo se queda por fuera o la imagen me muestra cómo entra. ¿Cierto? La imagen me dice que se introduce. Inervación sensitiva de la piel de la nariz, de la región del ala, y en nariz vamos a mirar que esta piel externa se introduce hacia la fosa nasal, 2-3 milímetros, y forma una región que se llama el vestíbulo nasal. Entonces, ese ramito infraorbitario le da inervación sensitiva al vestíbulo nasal, como a esa porción dentro de la fosa nasal de 2-3 milímetros de altura, que hace parte de una piel que es externa, pero que contempla la parte interna de la nariz. Es la región donde están los pelitos, las fibrisas. ¿Listo? Probablemente mejor, pero es la misma abertura total, la misma abertura primaria. ¿Comprendido? Hola. No, es el nervio dando las ramas. Entonces tengo un solo tronco nervioso y va dando sus ramas y le voy poniendo un nombre a cada ramita. Es una historia de... ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. No problem, ¿cierto? Sí, nada diferente. Vamos teniendo lo mismo. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema con estos nervios sensitivos? Bueno, alguna vez creo que también lo habíamos tratado. Pero, miren la imagen que tengo aquí. ¿Será que alguno se arriesga a esto? ¿Supraorbitario? ¿Supratroclear? ¿Cuál? Dígalo. El medial anterior. El medial anterior. Ese será el ramo palpebral. Pero, ¿de dónde viene? Vamos a revisar primera división del triángulo y ahora que la revisen volvemos a analizar la misma figura. Es un triángulo sencillo, solo que lo que vamos a encontrar aquí. Entonces voy a contarles primera división, a ver, creo que están devolviendo al tema primero. Me parece. Algunas manitas por ahí me sonaron como diferentes. Ejercicio, pensemos y ahora retomamos. ¿A dónde va esto? Estos ramos que están aquí son los ramos sensitivos de la primera, de la segunda y de la tercera división del triángulo. ¿Cierto? Cuando iniciamos cráneo decía, hay una necesidad de conocer estos forámenes por aquello de la inervación y la distribución nerviosa dependiendo de los 3 sectores que yo espero donde se distribuye el trigémino. Entonces toda esta figurita tiene que ir orientada a los ramos de la primera división del trigémino, los ramos de la segunda y ramos de la tercera. Pero tengo las dos porque no hay una figura donde muestre todo. Acá tengo lo sensitivo y acá, que es esta, mañana vamos a ver esto. Esto que está aquí es nervio facial, dándome los ramos motores. Deberían estar las dos figuras juntas. Y los dos ramos deberían estar en una sola figura, pero no está precisamente para que no se vean tan cargados. Pero estos mismos ramos motores que están aquí van a transitar por la cara y deberá haber seguramente algo que estará sucediendo que no tiene ningún principio fisiológico, pero que sucede. ¿Qué será? ¿Qué pasará o qué eventualidad sucederá cuando yo tengo estos ramos sensitivos y veo estos ramos motores que van como para la misma dirección? Deberán anastomosarse y encontraremos, y vamos a revisarlo, y miraremos en el cadáver también anastomosis de los ramos motores del facial que van con destino a la musculatura de la expresión facial con los ramos sensitivos del triángulo que también emergen en la cara y que se vuelven superficiales porque son cutáneos. Y estos músculos son cutáneos, son de la expresión facial, son superficiales. Entonces debo también entender esa anastomosis que va a suceder entre ramas sensitivas del trigémino o ramas motoras del facial.
deberán anastomosarse y encontrarse. ¿Listo? Bueno, ahora viene un gran problema. Ese es lo que cambia mi historia. La otra división, la otra rama que yo necesito, mire, aquí tengo segunda división del trigémino, aquí va pasando, va para la órbita. Pero resulta que cuando ella transita por la fosa pterigomaxilar, en la fosa pterigomaxilar tengo un ganglio que se encuentra allá anexo a la segunda división. Ese ganglicito que está aquí me dice que es el ganglio de Meckel. Ese ganglio es el ganglio pterigopalatino, pterigomaxilar, el fenopalatino de Meckel. Ahora, ¿qué debo revisar en los nervios o en los ganglios? Una historia que debo entender de un ganglio es que a un ganglio le llegan nervios. Cuando a un ganglio le llegan nervios, hablo de una eferencia. Y del ganglio van a salir nervios. Entonces va a haber una aferencia. Eferencia. Aferencia llega, eferencia sale. ¿Listo? Ahora, dentro de estas ramas que tiene aquí la segunda división del trigémino, me dice que de la segunda división del trigémino sale un ramo hacia abajo que va hacia el ganglio de Meckel. Ese es un ganglio, una rama eferente. Y lo que me sigue contando la historia es que ahora de este ganglio emergen otras ramas. Ese nerviecito que se conecta, que pareciera que también estuviera como sosteniendo a ese ganglio, va a ser el nervio el fenopalatino. Entonces debo entender cuáles van a ser las ramas que se desprenden de esa historia. Entonces, segunda división del trigémino, nervio es fenopalatino, eferente, con destino al ganglio, y de este ganglio emergen ramas. ¿Qué ramas emergen de esa historia de fenopalatino con ganglio de Meckel? Uno, ramos que van para la nariz. Entonces voy a hablar de nervios nasales laterales. Los nervios nasales laterales van con destino hacia los córtex, hacia los meatos y hacia la mucosa y el hueso que se encarga o que está conformando a las paredes laterales del nariz. Primero. Segundo, quiero hablar de este ramito que está aquí cortadito, pero ese ramito, por lo que yo veo ahí, ese ramo va hacia ¿dónde? Hacia la pared media. ¿Se perdieron o no se perdieron? Aquí le muestra pared lateral, aquí le muestra la pared media, aquí estoy viendo los nervios que van hacia lateral, pero me muestra este que tendrá como una direccionalidad hacia pared media. Este jovencito que está aquí es el mismo que encuentro aquí en la pared media. Yo le voy a decir que el nervio nasopalatino. Y el nasopalatino en el pómer, ¿está recordado dónde está el pómer? Surco, en el pómer mirábamos un surco nasopalatino, ¿verdad? Por ahí. Y el nervio nasopalatino entonces se va a encargar de lo que es la inervación sensitiva de todo lo que es pared media. Y toda la mucosa que tapiza la pared media, con un pequeño paréntesis. ¿Se queda solamente en nariz? No, se me No, me dice que entonces después de que recorre la pared media, se encuentra ahí hacia abajo, mira, foramen, conducto incisivo, pasa hacia adentro de la cavidad oral, penetra o pasa, sale a través del foramen incisivo y se encarga de una inervación sensitiva de todo lo que es la región de mucosa y del paladar, justamente por detrás de los dos dientes incisivos centrales. Vean, acá. ¿Qué se sienten ahí cuando uno está detrás de los dos dientes centrales superiores? Ahí se siente como una elevacióncita. En cavidad oral la miramos. Entonces voy a hablar de esa inervación sensitiva de esa región de mucosa y de hueso que se encuentra por detrás de los dos dientes incisivos superiores. ¿Listo? No hay problema. ¿Qué otros ramos da? Llevo dos. Los otros ramitos va a ser este jovencito que viene por aquí. Esto es el nasofaringeo. El nervio se llama el nervio faríngeo. O también le voy a decir de POC. Ahí está de POC. Nervio faríngeo o de POC. Vamos que nace de la historia del fenopalatino. No, la historia que nace del nervio fenopalatino con ganglio de Meckel. Ganglio de Meckel. ¿Listo? Nombre del conducto. El conducto palatino posterior. Como que había una arteria que hacía lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces voy a hablar de nervio palatino superior o descendente.
Y ese nervio palatino superior o descendente, cuando baja y transita por ese conducto palatino posterior, se va a encontrar con un foramen grande que está aquí y unos forámenes pequeñitos que está ahí. ¿Qué hace el nervio? Llega y da varios filetes y se bifurca, se trifurca, da varios ramos. Unos ramos que se van a ir hacia adelante. Entonces será nervio palatino mayor. Inervación sensitiva de todo lo que es paladar duro, con la mucosa que tapiza el paladar duro y con otra paréntesis, se anastomosa con el nervio nasopalatino. Y el otro ramito te dice que se va hacia atrás, pasa por los forámenes palatinos menores, entonces va a ser nervio palatino menor. Inervación sensitiva hasta ahora de todo lo que es la mucosa, músculos que constituyen paladar blando, o sea, orofaringe, algo de la orofaringe, ¿cierto? Techo de la orofaringe, paladar blando. Esta semana debemos estar por ahí, por esos lados. Pero, ¿estamos claros? Listo, no hay problema. Esta historia termina. Me falta uno. Bueno, esa era la descripción, pero no voy a meterme por esos lados. Un concepto muy general, ustedes no van a ser odontólogos. Este corte es bien raro, pero voy a tratar de orientarnos. Seno frontal, celdillas etmoidales, cristagalle. Eso que está aquí debe ser la fosa pterigomaxilar. Y eso feo que está ahí, aquí está la segunda división del trigémino y aquí está el ganglio esfenopalatino. En conclusión, porque no quiero que entiendan la historia, pero sí necesito es que tengan en cuenta algo. Del nervio esfenopalatino y del ganglio de Meckel salen unos ramos que se llaman ramos orbitarios. Los ramos orbitarios que nacen de ese ganglio esfenopalatino de Meckel y del nervio esfenopalatino entran a la órbita, como su nombre lo indica. Deben entrar por el sitio lógico que deben entrar, fisura orbital inferior, porque lo demás ya está ocupado. Pero cuando entran a la fisura orbital inferior, llevan un destino que se llama celdillas etmoidales. O sea que tengo segunda división del trigémino y la historia del ganglio de Meckel relacionado con celdillas etmoidales. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas? ¿Los qué? Dio los ramos dentales, pero como alveolar posterior. Septales no, solamente a las celdillas etmoidales. No más. Los ramos septales que teníamos, que iban para la pared media de mi nariz, eran de responsabilidad nasopalatina. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Seguro? Bueno, muy bien. Vamos a ponerle tinte a esta historia. Bueno, antes de ponerle ese tinte y ese sabor a esta historia tan linda, debo revisar entonces un contenido arterial. Pero el contenido arterial de mi fosa pterigomaxilar, ya lo conozco, cuando esa maxilar interna hizo su primer doble de 90 grados y decidió penetrar por la fosa pterigomaxilar en busca del foramen esfenopalatino, y después de que pasaba por el foramen esfenopalatino, miraba hacia adelante, veía nariz y hacía el otro doblez, ¿cierto? Entonces tenía esas dobles, los dos giros de 90 grados que me hablaba de literatura. Entonces, esa introducción, ese recorrido que hace la maxilar interna, buscando fosa pterigomaxilar, buscando foramen esfenopalatino para llegar hacia la nariz. Entonces, el contenido arterial ya lo sé. Lo venoso, ya me da pena decirlo. Y como instantáneamente, ¿cierto? No hay problema, ya se determina también. Ya eso está más que dominado. ¿Listo? Bueno, problemas. Ya hablé de la segunda, hablé de la tercera, y ahora quedó huérfano la primera división. No la dejemos huérfana. La primera división no está en ninguna fosa, no hace parte de la historia de fosas. Pero es, pues ya que estoy aquí, pues hablemos de la primera, para tener el contexto completo de esta intervención. ¿Listo? Ya la conocemos, no hay nada diferente. Dos pequeñas o tres pequeñas cositas diferentes a lo que ya conocemos. Hablemos de primera división del trigémino. Si tengo primera división del trigémino, entonces me dice, entra, es una división que se reparte o que transita la cavidad orbitaria. Y entra la cavidad orbitaria por fisura orbital superior. Y como buena división del trigémino, como todas, tiene que hacer lo que hicieron las demás. Porque la primera división también me va a dar unos ramos que van hacia meninges,
pero va para un sitio específico de la meninge, a esa porción horizontal que me separa lóbulos cerebrales, occipitales, de los lóbulos cerebelosos. Entonces, por eso me decía la tienda del cerebelo, conocida comúnmente como tentorio. Por eso me habla de los ramos tentoriales. No la presenté, pero ya la conocen. La primera división del trigémino se llama nervio oftálmico de Willis. Oftálmico de Willis. Entonces, primera ramita, el ramo tentorial. Segunda, ya la conozco. Por aquí. Y esta que va por acá. Nervio frontal. El nervio frontal se desprende de la primera división, transita por el techo de la órbita. Cuando llega más o menos a la mitad de toda esa distancia que es el techo de la órbita, se divide en dos y del frontal nacen dos nervios que ya los conocemos. Supraorbitario y el nervio supratronclear. Y ya también sabemos qué llevan, porque la primera división es exclusivamente sensitiva, llevando la inervación al índice. ¿Listo? Sigo. La primera división del trigémino me dice que me va a dar unos ramos que van a ser lagrimales. El ramo lagrimal de la primera división del trigémino es un ramo que va con destino a la glándula lagrimal, pero hace algo más. El ramo lagrimal no solamente llega a la glándula, sino que pasa, avanza, perfora a la región del músculo orticularis oculi, se vuelve externa y se va a encargar de la inervación sensitiva, también de párpado superior y de párpado inferior. Entonces esa ramita que estoy viendo ahí externamente va a ser nervio, una rama del nervio lagrimal con inervación sensitiva, párpado superior e inferior. Serían ramos palpebrales superiores. Serían ramos palpebrales, puedo decir palpebrales laterales, superiores e inferiores. Digámosle que se ramifica, porque son varios, no son dos. Era que incluso tengo como 1, 2, 3, 4, me muestran varios ramitos. Pero voy a asegurar, dentro de la inervación sensitiva, de la historia de la inervación sensitiva de párpados, voy a colocar también, porque llevo varios nervios, voy a colocar también el nervio lagrimal de la primera división del trigémino. Sigo avanzando. Listo. El otro ramito me dice que va a ser un nervio nasociliar. Y el nervio nasociliar, como ya lo habíamos visto, tiene dos componentes. El componente nasal y el componente ciliar. Para mí, y desde hoy, ¿qué es un nervio nasociliar? Aquí tengo el nervio nasociliar. Y cuando yo soy nervio nasociliar, me dice que voy a dar unos ramos que van a ser ciliares largos, que van directo al globo ocular, cara posterior, y voy a encontrar unos nervios que van a ser ciliares cortos. Problema con los nervios ciliares cortos. Estoy viendo que ellos van a ser el estímulo aferente, que llega a un ganglio que está anexo a la primera división del trigémino, y va a ser el ganglio ciliar. Entonces tengo nervios ciliares cortos, aferentes, que nacen del nervio nasociliar de la primera división del trigémino con destino al ganglio ciliar, como ganglio que ya conozco, que es anexo a la primera división del trigémino. ¿Listo? ¿Qué más hace? Sigue avanzando y da nervios etmoidales posteriores, sigue avanzando, da nervios etmoidales anteriores, sigue avanzando, y la historia que está aquí la sigo aquí, porque él me dice que avanza, avanza, avanza y da estos ramitos que están ahí. Ese ramito que está ahí se llama nervio infratronclear. El nervio infratronclear se encarga de la inervación sensitiva de la vía lagrimal, y ya la conocemos, porque esa vía lagrimal para ustedes hoy y hace una semana comenzó a significar algo. Drenaje de la lágrima. Entonces, ¿de quién hablo cuando digo vía lagrimal? Saco lagrimal, conducto nasolagrimal. Esa inervación sensitiva del saco y del conducto nasolagrimal
la estoy asegurando con el nervio infratroclear. ¿Problemas? No se queda ahí. Ya saben por dónde voy, ¿cierto? El nervio infratroclear no se queda solamente en vía lagrimal, sino que es un nervio que emerge y se va a encargar también de la inervación y va a ser este contingente que necesito de ramas nerviosas para inervación sensitiva de párpado superior y párpado inferior. Ramos palpebrales del infratroclear. ¿Vamos bien hasta ahí, cierto? Sí. Sí. Listo. No más. Ya. Primera división. No me quedó nadie. Listo. ¿Dudas o preguntas de la primera división del triángulo? Ninguna. Yo venía preparado como para 20 o 30 preguntas. Señor, dígame, a ver, primera, bueno, faltan 19. Ya voy con la historia del ciliar, si de pronto me espera un momentico, cuento la historia y después mira a ver qué dudas hay de los cambios. ¿Parece? Listo. Hagamos ese ejercicio. Bueno, ¿cuál es el problema que viene ahorita? Hasta ahora tengo asegurado, ya en todo lo que es mi macizo craneofacial, tengo asegurado inervación sensitiva. Pero tengo un problema. Tengo algunos órganos a nivel de macizo craneofacial, por decir algo, piel, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas. Tengo arterias que necesitan vasodilatación y vasoconstricción. Tengo también a nivel de piel algo que se llama el reflejo piloerector. Incluso todo el cuerpo es uno la carne de gallina, ¿cierto? Tiene esa particularidad. También tengo glándulas a nivel nasal. Tengo necesidad de hacer un reflejo de dilatación pupilar y de constricción pupilar, que necesita por obvias razones un estímulo autónomo. Ahora tengo un problema y es cómo le doy funcionalidad autónoma a esa región craneofacial. A completar esta historia. Bueno, les recuerdo cosas. Primero, segunda división del... Bueno, empecemos por orden. Primera división del trigémino, ganglio anexo, ganglio ciliar. Segunda división del trigémino, ganglio anexo, el ganglio venopalatino, pterigopalatino o del nécreo. Tercera división del trigémino, tiene un ganglio anexo, el ganglio óptico o de Arnold. Entonces son ganglios que están unidos, relacionados, tienen fibras que lo unen a cada una de estas divisiones del trigémino. ¿Qué más les recuerdo? Les recuerdo los centros autónomos, que ya los vi, y quiero recordar los centros autónomos, llámense núcleo mediano del tálamo, llámense hipotálamo y llámense circunvolución del cinturón. Y quiero hablar de tallo cerebral con núcleos parasimpáticos. Entonces vuelvo a recordar núcleo de Edinger español. Recuerdo núcleo salivatorio superior, salivatorio inferior, núcleo lagrimal y núcleo dorsal del vago. Aunque el dorsal del vago no está en esta historia de hoy. Y de ahí para arriba. ¿Listo? Bueno, ahí está. Bueno. Eso no es ningún engendro del diablo ni nada, como dice un alumno, que eso es del diablo. No, eso no es del diablo, eso es anatómico. Empecemos en orden, empecemos por la primera división. Segundo que les voy a recordar, la historia simpática que iba por la cadena simpática. Entonces ya habíamos dicho, hablábamos de una cadena simpática que era lumbar. Empiezo abajo porque la cadena simpática sube. Entonces tengo cadena simpática lumbar, la cadena simpática torácica, pero para la historia de hoy necesito la cadena simpática cervical. Pero necesito a alguien especial de la cadena simpática cervical. A este jovencito que está aquí. Al más grande de todos. Ganglio simpático cervical superior. Ese va a ser el centro de mi historia. Entonces empecemos la historia. Uy, carajo, uy, no. Jesucristo bendito. Primera división del trigémino, ganglio ciliar. Entonces, ¿qué necesito de ese ganglio ciliar? Primero, conocer sus eferencias. Y segundo, saber sus aferencias y eferencias. Ahora, ¿cuál es el contexto de la historia?
necesito, miren que tengo varias regiones a nivel del macizo craneofacial en los cuales necesito estímulo autónomo. Necesito organizar ese estímulo, porque es que si a cada región donde necesite ese estímulo autónomo trato de enviar fibras simpáticas y parasimpáticas, eso se va a volver una locura. ¿Cómo puedo simplificar la historia? Si yo tengo estímulos sensitivos, simpáticos y parasimpáticos, yo prefiero reunirlos en un sitio. Entonces, si esto es el ganglio ciliar, yo quiero que aquí a este ganglio lleguen estímulos que carguen, quiero cargar, voy a hablar de esto como si fuera electricidad. Necesito cargar una estructura donde lleguen los estímulos. De tal manera que si yo a un ganglio le envío 3 estímulos, lo cargo con estos 3 estímulos, solamente necesito que de ese ganglio salga un nervio. Y ese nervio llevará los 3. ¿Sí me hago entender la idea? ¿Sí? Entonces, para tener que llevar 3 estímulos diferentes y repartirlo a todo, más bien prefiero tener un sitio donde llevo todos los estímulos y lo que salga de ahí, un solo nervio ya llevará 3 estímulos que necesito repartir a donde necesito esa funcionalidad. Claro ese contexto, ¿cierto? Ahora, esta vista cambió, pero parte de esta vista, esto que me está mostrando aquí no es nada raro. Eso es tallo cerebral. Y cuando tengo tallo cerebral, aquí me está mostrando esto, que va a ser núcleo de Edinger-Westphal. Este amiguito que está aquí tiene que ser él. Tercer par craneal, oculomotor. Listo, muy bien. Y esto que está aquí tiene que ser ganglio ciliar. Vamos reconociendo la figurita. Esto que me está esquematizando aquí tiene que ser médula espinal. Pues a ver si yo dije mentiras o no. Ahí tengo las astas anteriores y posteriores, pero aquí tengo la intermedio lateral. O sea que aquí me está mostrando ese estímulo simpático. Esto es nervio espinal, ramos comunicantes blancos y grises, cadena simpática. El resto de mi historia me dice que cadena simpática, subo, acá estoy en cuello. Esto debe ser ganglio simpático cervical superior. ¿Qué entiendo de esta figura? Es que el ganglio simpático cervical superior manda fibras que cabalgan por las paredes arteriales. Y esta jovencita que está aquí me dice que va a ser arteria carótida interna. O sea que esto amarillito que está aquí y que de aquí me describe el éter, debe ser un plexo carotídeo interno. Entonces, comienzo la historia. Señor. Ahí había, debo presentar la diapositiva. Avanzo. Ahí no hay, ahí dice, ahí aparece un ramo por fuera del plexo carotídeo, o sea, esa mancha roja ahí entre el tallo cerebral. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Qué? O sea, ahí que hay, o que es, o dónde está mal. No, simplemente aquí lo que está esquematizando algunos cuerpos cromafiles que pueden existir. Cromafiles, vamos a mirar, glándulas suprarrenales producen de pronto, tienen alguna interferencia, producen algún estímulo autónomo, pero no son tan constantes. La vía simpática, que es muy importante de la vía simpática. Bueno, entonces, ¿cómo debo comenzar mi historia? Hablando del ganglio y saber con qué voy a cargar al ganglio. Entonces voy a hablar de las aferencias del ganglio ciliar. Uy, no, entonces tengo ahí otra lista, a ver si no nos perdemos. Sí, aquí tengo ganglio ciliar. Perfecto. Listo, vamos a probar. ¿Cuáles son las aferencias del ganglio ciliar? Una, ya la conozco. Los nervios ciliares cortos que nacieron de ese nervio nasociliar. Entonces esa es la primera aferencia. ¿Con qué estímulo? Sensitivo. Ya cargué a mi ganglio ciliar con estímulo sensitivo. Listo. Primera parte hecha. Segundo, este jovencito que tengo aquí, ese que está ahí, va a ser tercer par craneal. Ahora, como yo sé que el oculomotor va hacia la musculatura del globo ocular, vamos a revisar después. El oculomotor deberá dar unos ramos superiores y unos ramos inferiores. Sí, porque yo sé ya cómo son los músculos. Tengo músculos arriba, abajo y hacia los lados.
Entonces el óculo motor deberá repartirse o dar una rama superior y una rama inferior. Listo. ¿Qué hizo Néter? El óculo motor le cortó a esta historia ese ramo superior, porque no lo necesito. ¿Cuál me mantuvo? El ramo inferior. Y cuando yo veo el ramo inferior, voy viendo lo que él está haciendo. Está dando ramos que van a ser motores. Pero cuando el ramo inferior del óculo motor pasa cerca al ganglio ciliar, le da una ramita. Y esa ramita se llama la raíz parasimpática del óculo motor para el ganglio ciliar. O sea que se llama igual a lo que hace. Recordando que parasimpático trae fibras de núcleo de Edinger-Westphal y que él, además del estímulo motor, entrega parasimpático. Y al hacer esa conexión y al enviar esta raíz del óculo motor para el ganglio ciliar, le está entregando el ganglio ciliar la aferencia parasimpática. Entonces ya mi ganglio está cargado con estímulo sensitivo y parasimpático. Pero ahí no termina el problema. Mi problema ahora está aquí. Vuelvo a la historia de las arterias. Ganglio simpático cervical superior, plexo carotídeo interno, y de ese plexo carotídeo interno nace esto, la raíz simpática del ganglio ciliar. El plexo carotídeo interno saca una herramienta que se llama la raíz simpática del ganglio ciliar, y esa raíz es aferencia para el ganglio ciliar, llevándole aferencia simpática. O sea que ya mi ganglio tiene 3 estímulos. Estímulo sensitivo, parasimpático y simpático. ¿Listo? ¿Qué necesito de aquí para adelante, señorita? Que de ahí pareciera que fuera una rama hacia la plegación de la cervical superior. De pronto la verdad no sé, pero pareciera. Esta que viene por aquí. No, hacia acá. Esa ramita. Esta. De aquí hacia allá, hacia medio. No. Señalar, por favor. No, es parte de la superposición de la figura. Listo. Ahora, ¿qué tengo entonces? Es que vamos a revisar. No voy a hablar de eso todavía. Solamente voy a enviar los estímulos en globo ocular recojo. Lo necesito que esté claro. Porque cuando esté allá no voy a hablar de lo mismo. Esto ya lo he hecho tiempo. Ya esto debe estar aprendido. Cuando llegue a cada órgano ya ustedes saben qué estímulo y cómo llega. ¿Listo? Entonces, en globo ocular necesitaré entonces tener una necesaria funcionalidad. Uno, si hay mucha luz, si yo llego a un sitio donde haya mucha luz, voy a tener un reflejo pupilar en el cual la pupila. Si hay poca luz, se dilata. Entonces vamos a hablar de midriasis y miosis. Eso es autónomo. Entonces, los estímulos que llevarán al globo ocular para que se dé ese estímulo de miosis, estímulo de midriasis, esta es la historia del autónomo. Pero también resulta que si yo miro de lejos, tengo una estructura que se llama el cristalino. Y ese cristalino, que lo miraremos después, pero es más fisiología visual, el cristalino, si yo miro de lejos, se aplana. Pero si yo miro de cerca, se redondea. Necesito entonces un reflejo de acomodación que es autónomo y que esta va a ser la vía responsable de ese estímulo. Pues, para ver si es importante, ¿no? Yo creo que sí. Problemas. ¿Será la única vía simpática o la única vía autónoma que tengo para el globo ocular? ¿O le llega más? ¿Necesitaré solamente sobrevivir del ganglio ciliar o tengo otras vías? En este caso, simpáticas que lleguen al globo ocular. Encuentro otra. ¿Cuál? Plexo carotídeo interno. Y de la carótida interna nace la arteria oftálmica. O sea que también tengo un plexo oftálmico. Todas las ramas que lleguen al globo ocular llevarán en sus paredes estímulos simpáticos. La otra vía simpática que le lleva al globo ocular va a ser a través de las paredes arteriales. ¿Alguna otra vía simpática o quedamos ahí? Hay otra. Esa es muy rara, es muy extraña. Pues aquí me están mostrando esto. Nervios ciliares largos. ¿Pero cómo así? El nervio ciliar largo
es un nervio que es sensitivo. ¿Y ahora por qué maneja estímulo simpático? Si ni siquiera tiene nada que ver con esta vía. Hago los espacios a ver si habían leído. Si leen, pues me contarán algo. Si no, pues. Es algo muy bobo. Yo soy arteria, en mis paredes tengo un plexo carotídeo interno, llevo estímulo simpático y en mi recorrido, el nervio ciliar largo se recuesta aquí. Y como esto lo asimilo como corriente eléctrica, el nervio ciliar largo maneja estímulo simpático por su nacimiento, porque viene de un trigémino, porque sé cuáles son los núcleos mesencefálicos, protuberanciales y bucomedulares que le daban inervación sensitiva. Pero en su camino, al recostarse y al tener contacto con el plexo carotídeo interno, hace de que él también transmita estímulo simpático. Si yo tengo un cable eléctrico y lo toco, la corriente del cable pasa para mí. Y si el doctor llega y me toca, también le pega a él. Así de sencillo. ¿Comprendido? Señor. Aquí decía que aquí dice que el plexo carotídeo interno, que al llegar al nervio ventral profundo, llega al ganglio pterigopalatino. Vaya, voy a... Esa es otra historia. Tranquilo. Queda clara la historia del ganglio ciliar. Preguntas de la historia autónoma del ganglio ciliar. El mixto, ¿no? Señor. Entonces, el mixto. No, acuérdense, el catalogado de un nervio como mixto es si maneja sensitivo o motor. Ya, no más. Otra cosa de la historia es que ellos deban llevar estímulos autónomos. Entonces, por eso hablábamos de que también lleva un componente vegetativo. Pero la clasificación de sensitivo, motor o mixto va a ser dependiendo de esos estímulos, sensitivos o motores. ¿Listo? ¿Queda claro el contexto? Porque es que donde vayan esas fibras, necesito esos estímulos para entender fisiología, para saber después en fisio, cuando me hablen de funcionamiento del órgano, por el sistema nervioso autónomo, cómo es que está funcionando. Y cuando llegue el trauma y se afecta esa vía, saber qué van a ser signos y síntomas. Primero, bueno, ese es suavecito. Vamos para el otro, que este es más complejo. ¿Cuál? ¿En alguna figura? Carótida interna será esa relación de abrazamiento con seno cavernoso. No. Tendríamos que sentarnos y hablar detenidamente, porque no logro comprender. Me hablan de seno cavernoso, que vemos. Carótida interna tiene una porción cavernosa que es abrazada por el seno, o sea, la relación que hay del seno cavernoso que es con carótida. Sí, de pronto eso, esos ramitos nerviosos que de pronto te hablan, que nacen de carótida interna, deben ser los nervios referenciados en el plexo carotídeo interno, porque es el plexo que abraza la arteria. Sí, eso sí, claro, ya, ahora sí. Bueno, listo, muy bien, primera historia, listo, salimos. Segunda, la segunda historia tiene que ver con ganglio de Meckel. Errores, sí, vamos a corregirlos también. Bueno, sí, entonces, esto es segunda división del trigémino. Y esto que está aquí me dice que es ganglio de Meckel. Ganglio de Meckel. ¿Qué pasa con ese ganglio? Ya le conozco una aferencia. La aferencia del ganglio de Meckel, eso es mi nervio esfenopalatino. Nervio esfenopalatino. Ya lo mandé, ya lo relacioné, ya sé que él se relaciona con ese ganglio, que del ganglio salen otros nervios y que él llegaba al ganglio de Meckel a entregar ese estímulo sensitivo. Listo. Problemas con este jovencito. El problema con el ganglio de Meckel viene desde acá. Entonces, ¿qué debo referenciar a nivel de tallo cerebral? Esta historia que está aquí se llama nervio facial. Séptimo paracráneo. El nervio facial da un ramito. Un ramito del nervio facial se
ya lo vimos que era el nervio petroso mayor. Alguien que tenga la anemia me diga cuál es el error de esa figura. Míralo a ver. Bueno. El núcleo, porque es que él me dice que esto se llama núcleo salivatorio superior. Yo ya sé que el núcleo parasimpático del tallo cerebral que envía fibras al nervio facial y que van por el nervio petroso mayor se llama núcleo lagrimal. Entonces mi historia comienza en tallo cerebral, núcleo lagrimal mandando fibras que acompañan al séptimo par craneal, pero específicamente van a viajar por una rama del séptimo par craneal que se llama nervio petroso mayor. Y ese nervio petroso mayor tiene un avance, él sigue un recorrido, y en su recorrido resulta que aparece otra historia. Cambio de ahí y me voy para acá, voy para lo mismo, médula, columnas intermedio laterales, nervios espinales, cadena simpática, ganglio simpático cervical superior. Y ahora tengo esto. Arteria carótida interna. ¿Qué entiendo del diagrama? Que el ganglio simpático cervical superior manda fibras nerviosas que cabalgan por la carótida interna. Entonces hablo de un plexo carotídeo interno. Del plexo carotídeo interno nace un nervio que se llama el nervio petroso profundo. Y entonces veo cómo el petroso mayor se une con el petroso profundo. Petroso mayor parasimpático, petroso profundo simpático. De la unión de los dos nace un nervio que se llama el nervio vidiano. Y el nervio vidiano, llevando los dos estímulos, es el nervio aferente al ganglio de Meckel. O sea que ya mi ganglio de Meckel quedó cargado con estímulo sensitivo y con estímulo simpático y con estímulo parasimpático. O sea que la historia va a cambiar. ¿En qué cambia? En lo siguiente, 2 puntos y aparte. Las raíces y los nervios que salieron del ganglio de Meckel, entiéndase, nervios nasales superiores, constituidos a las paredes laterales de mi nariz, cordetes y meatos y mucosa. Nervio nasopalatino, pared media de mi nariz. Nervios faríngeos o de Bock, nervios orbitarios con destino a las centellas etmoidales. Nervios palatinos superiores o descendentes, entiéndase, nervio palatino mayor y nervio palatino menor. Son nervios que llevan estímulo sensitivo, simpático y parasimpático. ¿Para qué? Para la glándula Palatino mayor y menor, glándulas salivales accesorias que encuentran a nivel de paladar duro y paladar blando. Nariz, glándulas de la nariz, glándulas que secretan y que mantienen húmeda la nariz, tanto de las paredes laterales como de la pared media. ¿Dónde más, por favor? en la faringe. Con los ramos estos nasales, nasopalatinos. Senos, seno frontal, senos etmoidales, senos esfenoidales. Comparto mucosa. Ramos orbitarios, celdillas etmoidales, secreción. Faríngeo, para la faringe, también darles inervación autónoma a la faringe. Es la única, no, tengo otras vías, pero ya tengo una segunda división encargada de que por lo menos el techo de mi nasofaringe tenga secreción y se mantenga húmedo. ¿Sí o no? No, vean. ¿Qué pasó? ¿Qué voy? ¿No? Ninguno. Bueno, tengo un problema. ¿Cuál es el problema? La vía la entendí, tengo todas las ramas, pero yo no sé cómo voy a ir a la glándula lagrimal. No tengo, si ya todo se acabó, ya tuve todas las ramas, entonces esta figura será que estará mal. Esther me está diciendo eso, estas ramitas que está mandando, me está diciendo es que a través de esas vías, los territorios, qué sitios autónomos y cuál es esa vasomotricidad también que necesito manejar a esos niveles. No solamente la secreción, sino también vasoconstricción y vasodilatación. ¿Comprendido, cierto? Bueno, ya que estoy en esta imagen y ahorita hablo de esto, ¿será que la única vía autónoma para esas regiones que acabo de nombrar, específicamente simpática,
dependerá del ganglio de Meckel. ¿Dónde más hay vía simpática o quedamos solamente dependiendo del ganglio de Meckel? No, porque es que yo tengo esto, mire. Ganglio simpático cervical superior, manto fibras a carótida externa, plexo carotidio interno. Todas las ramas que nazcan de la carótida externa llevarán en sus paredes estímulo simpático. Todas las arterias que lleguen a las diferentes partes craneofaciales llevarán no solamente sangre oxigenada, sino que entregan estímulo simpático. Yo no sé cómo voy a hacer para aquí llegar a la glándula lagrimal, porque no hay ningún ramo lagrimal ahí. Entonces, hay que ser buenos observadores. Yo encontré que esto era el ramo aferente. Ramo eferente. O sea que yo como segunda división doy esfenopalatino para el ganglio y del ganglio sale el ramo eferente con destino nuevamente a esa segunda división del trigeminal. O sea que ya ahorita esta historia es diferente de aquí hacia acá que de aquí hacia allá, porque este ramo ya lleva sensitivo, simpático y parasimpático. ¿A dónde va? Voy a pensar entonces en esto. En segunda división, mira, aquí está el ramo eferente, y voy a pensar en la segunda división, y voy a pensar en este ramo cigomático orbital. Y como quiero ir al párpado, porque el párpado necesita, y tengo glándulas, piel y necesito secreciones, vamos a ver que tengo unas glándulas ciliares o de Mohr, tengo unas glándulas tarsales o de meigomio, que me mantienen lubricados los párpados, eso es autónomo. También necesito glándula lagrimal. Entonces, el ramo cigomático orbitario, con sus divisiones lágrimo-palpebral y temporomalar, pero como quiero hablar de la glándula, el ramo comunicante, que hablábamos de ese ramo lagrimal de la segunda división, es el que hace, o es el que se une con la primera división del trigémino y es el que lleva ese estímulo autónomo. Aquí tengo sensitivo, acá también tenía sensitivo, pero al momento en que yo doy una eferencia del ganglio de Meckel que lleva sensitivo, simpático y parasimpático, a través de ese ramo lagrimal y de ese ramo comunicante, aquí llevo sensitivo, simpático y parasimpático. Es el responsable de ese estímulo, pero quien lo lleva es el nervio lagrimal de la primera. Pero el nervio lagrimal lo lleva. El responsable es segunda división. Entonces ese cigomático orbital saldría más SK. Sí, el problema es ahí de la figurita. De pronto no está la mejor escala, de pronto ahí sí, eso es cierto. De pronto ahí en el sitio de la división. Pero bueno, la figura viaja y el estímulo viaja y va por el cigomático orbital. Sí, me hubiera gustado que de pronto hubieran puesto. Pero bueno, no hay dibujo perfecto, ¿cierto? Todos siempre tienen algo esquemático, pero nos ayudan de pronto a comprender mejor todo este gran esquema. ¿Problemas con esa parte? Ninguna. Hay un silencio preocupante. Bueno, listo por esa parte. Pero no termina la historia ahí. ¿Cuál es el problema? Glándulas salivales. Usted me dice ahora que tengo glándulas salivales submandibular y sublingual que necesito que trabajen y que llegue un estímulo que provoque su secreción o un estímulo que la bloquee. Vamos a ver cuál es esta historia. Ahora, si sigo en esta historia de aquí, ahora sí la figura de Netter está bien. Porque entonces voy a seguir tomando al nervio facial. Pero ahora voy a hablar de un nervio que se llama el nervio. ¿Qué será esto? Cuerda del tímpano. Esto es nervio lingual, esto debe ser nervio cuerda del tímpano. Entonces voy a hablar del nervio cuerda del tímpano, rama del nervio facial. Y me devuelvo hasta el tallo cerebral. Entonces voy a hablar de un núcleo. ¿Qué lleva el cuerda del tímpano? ¿Qué hace el cuerda del tímpano? El cuerda del tímpano me dice que es un nervio que va a ser sensorial.
los estímulos sensoriales de cuerda del tímpano van para los 2/3 anteriores de la lengua. Y ese estímulo sensorial, por ser facial, venía de tracto solitario y núcleo solitario. Pero algo le pasó ahora en cuerda del tímpano, porque me contaron también que el cuerda del tímpano está relacionado con esto. Núcleo salivatorio superior, que es un núcleo parasimpático, manda fibras que van cabalgando o que transitan, que acompañan a una rama del facial que se llama cuerda del tímpano. Entonces mi nervio cuerda del tímpano no es solamente sensorial, sino que también lleva estímulo parasimpático. ¿Cuál es el problema? Cuando este facial se une al lingual. Y no es problema, sino simplemente que cuando el cuerda del tímpano se une al lingual, mi lingual se transforma. ¿Qué le pasó ahora a mi nervio lingual? Ahora ya no es solamente sensitivo, sino que también maneja estímulos. Lleva estímulos parasimpáticos y lleva estímulos sensoriales. Pero eso no es responsabilidad de él. Lo responsable es cuerda del tímpano. Él solamente es mensajero. Él solamente lo lleva. Y si sigo mi historia, entonces mi historia va de la mano en esto. Glándula salival submandibular, glándula salival sublingual. Necesito el estímulo parasimpático secretor que promueva la secreción. Y la vía va a ser a través de núcleo salivatorio superior, nervio facial, nervio cuerda del tímpano, y el nervio cuerda del tímpano se une al lingual, y el lingual lo vimos a glándula salival submandibular y glándula salival sublingual. Este o no el ganglio, sucede la historia. Este ganglio para mí en lo particular no tiene mayor funcionalidad, porque el ganglio no, las fibras llegan. El lingual siempre va a dar, o no el ganglio, fibras para la glándula submandibular y fibras para la glándula sublingual. Ahí llevo el estímulo parasimpático. ¿Cómo llega el estímulo simpático? La facialidad lingual. Entonces tengo, esta historia no la voy a repetir. Ganglio simpático cervical superior, plexo carotidio externo. Y habrán ramas de la carótida externa arteriales que por las paredes lleven sangre arterial, pero también entregan estímulo simpático. Específicamente, ¿quién? Facial y lingual. Facial y arterial lingual. Facial y lingual. Es lo que me muestra ahí esto. Acá tengo la funcionalidad. Bueno, tercera y última historia. ¿No me queda nada por ahí? No. Bueno, señor. Hay, según el ganglio, tirando el ganglio simpático cervical superior, hay una que se llega pues al Plejo carotidio interno, nervio petroso profundo. Hay una que llega al plexo carotidio externo, que es También, plexo carotidio externo, y por todas las ramas que hemos visto de carotidio externa, todas. también puedes Y con las terminales, ahí van. Pero hay una tercera que es la que está intermedia, que dice que va para una Eso la vemos tenemos que ver en faringe. Porque cuando estemos en cuello, tendremos que mirar estas son ramas arteriales. Cuando estemos a nivel de cuello, tendremos que ponerle más funcionalidad al nervio simpático cervical superior, porque es dar ramos viscerales directos, que van a ser laringofaringios. Esos son los que están ahí. Y van a formar algo que se llama el plexo faríngeo. Pero esa es otra historia que viene más adelante. Otra semana. No, en segundo. No, mentira. ¿Listo? ¿Comprendido esto? Sí. Tercera historia. Tercera división del trigémino, ya esta es más sencilla, ya esto es relajito. Esta historia que tengo aquí ya entonces es tercera división del trigémino, y esto que está aquí que es ganglio óptico o ganglio de Arnold. Y creo que la historia va de la mano para entender esto, para entender la inervación autónoma de la mayor de las glándulas salivales, la glándula parótida. Bueno, ¿dónde comienzo mi historia? Mi historia comienza en tallo cerebral. Y en tallo cerebral voy a hablar de núcleo salivatorio inferior. Y cuando hablo del núcleo salivatorio inferior, el par craneal que emerge a mi mente debe ser el noveno par craneal. Eso es lo que me muestra ahí. Núcleo salivatorio inferior, aquí tengo noveno par craneal. Y del noveno par craneal me dice que las fibras van a viajar por una ramita del noveno par craneal, que se llama nervio timpánico de Jacobson.
Lo que sigue ahí, y lo vamos a ver en oído, es que el nervio timpánico de Jacobson forma un plexo. Netter me esquematiza eso como un plexo timpánico de Jacobson. Eso está en el oído medio, en algo que se llama la protuberancia. Sigo avanzando y me dice que del plexo timpánico de Jacobson nace un nerviosito. Y ese nervio se llama el nervio petroso menor. Y lo que veo en el resto de figuras es que el nervio petroso menor llega al ganglio óptico. Luego entonces va a ser la aferencia parasimpática para el ganglio óptico. Voy a cargar entonces a mi ganglio óptico de la siguiente manera. Tiene una aferencia parasimpática por nervio petroso menor, pero tiene una aferencia sensitiva porque está anexo o está unido al trigémino y recibe ramas del tronco posterior de la tercera división del trigémino. El estar cerca significa que recibo estímulos. Acuérdense, esos estímulos como eléctricos. ¿Listo? En este momento, este jovencito tiene estímulos simpáticos, tiene estímulos parasimpáticos y estímulos sensitivos. Ahora, el resto de la historia es lo siguiente. ¿Cómo hago si estoy en tercera división del trigémino para llevar ese estímulo hasta la glándula parótida? ¿Quién me lo lleva? Tengo que buscar en qué de lo que me contaron del trigémino hay un ramo parotídeo o algo que esté relacionado con parótida en la tercera división del trigémino. Nervio auriculotemporal. El aurículo temporal me dijeron que tiene un ramo parotídeo. La eferencia y el estímulo que llega a la glándula parótida llega a través de un nervio auriculotemporal. O sea que el auriculotemporal entrega estímulo sensitivo y entrega estímulo parasimpático. Sí, eso está muy bien. Perfecto. ¿Listo? Estímulo autónomo simpático. Ganglio simpático cervical superior, plexo carotídeo externo. Debo buscar entonces en esa bendita carótida externa qué ramas arteriales deben nutrir a la parótida y que en sus paredes le lleve el estímulo simpático a la parótida. Maxilar interna y auricular, temporal superficial. Temporal superficial y auricular posterior. Son los ramos parotídeos que hay, son los que llevan ese estímulo. Y eso está lindo, está perfecto. Alguien que me diga que tengo un problema ahí. Lectura anterior del tema. Un problema simpático, por ejemplo. Un problema. Gánense el 5 con el sudor de la frente. No quiero saber la estructura molecular de esto, ni la bioquímica, quiero la anatómica. Mensaje. Lástima. Esa referencia simpática, una referencia simpática que da parótida. Algo que ustedes leyeron de perturbó la vida y dijeron, así. Reptiliano. Lo de la meningia media. No sé, De cuéntame. meningia media, que hay, en la arteria meningia media hay uno que lo abraza. ¿A quién abraza? Abraza el ¿Y qué pasa con eso? nervio, lo abraza y ahí llega, y ahí ese nervio, o sea, está el meridiano, lo abraza y ahí está, ahí hay una parte del estímulo simpático. Quiero la historia completa. El 5 se gana sudado. Ay, que por ahí va, no es que se puede por ahí, no. Cuando yo me pare aquí y haga eso, entonces sí. Pero mientras yo me pare y como me paro aquí, necesito igual contestación. Bueno, problemas. Cuando yo leo la Tardier me dice, el nervio auriculotemporal tiene una eferencia simpática
a la glándula parótida. Y cuando yo reviso la anatomía, no hay ninguna vía simpática que permita de que eso sea cierto. O la talla se la fumó verde, o él me está tratando de decir algo anatómico que está sucediendo. La segunda opción. ¿Cómo tengo yo como nervio aurículo temporal y no me lo pintó Néter, ni la taller tampoco se tomó el trabajo de eso, solamente la taller me lo dice en la teoría, pero me lo suelta así? ¿Cómo hago para que el nervio aurículo temporal lleve un estímulo autónomo simpático si él ni en su nacimiento, ni en los núcleos, ni en sus aferencias, ni eferencias recibe ese estímulo? Aquí no puede haber magia. Profe, por el abrazamiento de la meninge media. Allá voy. La próxima, no dejen perder los hijos, hombre. Y eso que lo estuve amenazado desde que tenía la meninge media. ¿Cómo gana él eso? Por esto. Porque es que hay un loop, hay un abrazamiento del nervio a la arteria meninge media. Y yo como arteria meninge media en mis paredes tengo un plexo meningio medio que nació de un plexo maxilar interno que venía de un plexo carotino externo de un ganglio simpático cervical superior. El solo hecho de contactarme, como le pasó al nervio ciliar largo, hace de que aquí, en ese beso, en ese contacto, mi nervio aurículo temporal gana el estímulo simpático por el plexo meningio medio. Eso es. ¿Entendido? Ánimo, dejen la pena. Bueno, ¿dudas o preguntas? Se perdió. Bueno, se ha perdido uno solo, pero el otro se lo ganaron. ¿Dudas o preguntas? Así que era uno. ¿Ninguna? Bueno. Estamos justo sobre el tiempo. Pilas. Pilas, que esto es fundamental para el diagnóstico. Bueno. Mañana seguimos. Mañana tenemos glándula parótida con séptimo par craneal. Y debemos abordar también músculos de la expresión facial. Apenas. Todo fríamente calculado.